¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, unos y otros. Un nuevo programa de nuestro trabajo personal, un nuevo programa para compartir nuestras experiencias y nuestras vivencias y que os aporten ese poquito, como un pequeño puzzle, para poder pegar toda la estructura y vernos tal y como somos. Muchísimas gracias por estar aquí un día más, un miércoles más. Aquí estamos Carlos Meléndez y yo aquí para ayudaros. Buenas a todos. Primero quisiera daros la bienvenida a los buscadores, los soñadores, los que no os rendís, los que no os conformáis. En este canal vais a encontrar respuesta a muchas de las preguntas que os habéis hecho a lo largo de vuestra vida. Somos Jaume Campos y Carlos Meléndez. Llevamos 30 años ayudando a las personas a conocerse mejor, para que podamos ser más nosotros mismos, dejando los condicionamientos y el exceso de limitaciones sin las pesadas cargas emocionales que de alguna forma nos arrastran y arrastramos desde la infancia. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, hoy tenemos, Carlos, ¿qué tal? Muy bien, aquí andamos un día más, esperando que la gente vaya conectándose y con ganas de empezar y de compartir. Sí, sí. Yo hablaría también de la frase del lema de la educación, de nuestra educación emocional, Jaume Campos, que sería: la responsabilidad de cualquier persona es liberar las cargas emocionales que le transmitieron, resolver sus conflictos emocionales del pasado para que uno mismo y las siguientes generaciones no tengan que cargar con ellos. Ese es nuestro mejor legado, dejarles a nuestros hijos una mejor opción. Yo sé que estamos en una época de muchos percances, de mucho movimiento, de muchas situaciones, pero hay algo que está dentro de nosotros y que se mantiene, y tenemos que recordar que existe esa pequeña estabilidad interna. Bueno, Carlos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues ¿De qué es el plato? hoy el plato, aparte de que viene calentito, 3 reglas básicas para acompañar a una persona en su proceso de crecimiento. Que me parece un tema interesante porque, bueno, va un poquito en continuación de lo que hemos hablado las 2 semanas anteriores. Ya dijimos que es todo un año y vamos llevando una coherencia o una dirección para que vaya todo enlazándose y se pueda entender mejor. Y bueno, estos 3 puntos me parecen muy interesantes. Me gustaría a mí preguntar a la gente bueno, que pusiese qué puntos creen ellos que son básicos, ¿no? Para acompañar a una persona en el crecimiento personal de esa persona. A ver qué opinan, cómo lo ven, cómo lo viven. Mientras tanto, voy a hacer hoy de Jaume. Os recuerdo que os agradecemos si dais al ¿Te like. acuerdas de eso? Sí, 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 sí. Me he adelantado hoy. Entonces, si ponéis un me gusta, porque bueno, puede llegar a más gente, puede generar que más gente pueda acceder a ello y verlo y bueno, publicitarlo de esa forma que no nos cuesta nada, hace un gran favor a nosotros y a todo el mundo. Gracias de antemano y bueno, vamos a ver si se anima la gente, si empieza a poner un poco qué es para ellos y qué piensan, cómo lo ven. La gente sigue entrando mientras tanto. Recuerdo los 3 puntos básicos o 3 puntos básicos para acompañar a una persona en su proceso de crecimiento personal, claro. Los 3 puntos básicos podría ser el desayuno, la comida y la cena, ¿o eso no serían los 3 puntos básicos? Eso es básico hacerlo, porque si no te mueres de hambre, pero no es lo que nos compete ahora mismo. A ver qué pensáis. ¿Qué pensáis vosotras y vosotros de qué debería de ser? ¿Cuáles serían las 3 reglas básicas para acompañar a una persona en su proceso de crecimiento personal? Fijaros que estamos hablando de acompañar a una persona en su proceso de crecimiento personal, ¿eh? Cuando tenemos un amigo, una amiga, cuando tenemos... ¿Qué es lo que deberíamos de tener en cuenta, ¿no? ¿Qué 3 reglas básicas? Hay muchas, pero hemos pensado en 3. A ver qué nos contáis por ahí.
Mira, yo te amo, nos dice que voy llegando. Sí. Mira, ya hay dos respuestas que han puesto, una de Lorena y Lorena, otra de Elda. Sí, sí, y Amparo también. Bueno, si quieres ir leyendo. sí, Lorena nos dice, creo que lo fundamental es escuchar, acompañar, ser empático y no juzgar. Está muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Fijaros que eso, luego iremos desarrollando el tema y veréis cómo tiene mucho sentido y mucha coherencia. Además, es fundamental, bajo mi prisma, el acompañar y el no juzgar, para mí son muy básicos, porque sin querer nos resulta muy fácil juzgar o opinar, ¿no? Intentamos ponernos en el lugar del otro, pero no entendemos que para estar en el lugar del otro tenemos que vivir lo mismo. Y evidentemente eso es muy difícil. Con lo cual, siempre si tenemos una pequeña información y damos un juicio, no va a ser nunca exacto porque no estamos dentro de lo que la otra persona está sintiendo, está viviendo, cómo sufre o no sufre o qué siente para reaccionar de esa forma. Hoy tenemos especialistas, alumnos, tenemos a mucha gente por aquí. Un poco de todo eso está bien. Sí, sí, sí. Podemos hacer un buen plato. Eh, Aquí has visto por ahí también que habían preguntado. Elda dice, Elda. importante sería escuchar, paciencia, Ah, sí. sería para mí una base. Mm, sí, sí. Carmen Santamaría nos dice respeto, que es muy importante, apoyo, escucha. Wow. Fijaros la importancia que tiene la escucha, ¿eh? Porque escuchar, porque además nos cuesta escuchar. Estamos más analizando y juzgando que escuchando. Porque Sí. además la escucha tiene que haber una parte emocional, una parte mental, pero también una parte emocional. Di, Carlos, di. Que Amparo también decía lo mismo, saber escuchar al otro, no realizar juicios previos sin sentir, ser responsable, que va un poquito en esa misma línea. Y yo te amo, pone para mí es apoyarle, escucharle y ofrecerle mi opinión o darle ideas. Aquí también te amamos, pero no sabemos a quién amamos. Un placer. Bueno, es interesante también lo que ha dicho, ¿no? De escuchar, apoyar, me parece también oportuno, ¿no? El apoyo. Sí, sí, yo lo vería como una consecuencia. No, no sería como el principio, sino sería como una consecuencia de lo que si uno desarrolla un proceso en su interior, tiene tendencia a apoyar, a escuchar y a ofrecer su opinión. El ofrecimiento de la opinión muy interesante, yo te amo, porque ofrecer la opinión no es ese punto de exigencia de que tienen que ser las cosas de una forma, que tienen que ser como son, que no puede ser de otra forma y que lo mío es lo correcto y al final nos dejamos toda esa parte emocional, porque yo lo que veo en general es que nos perdemos mucho en ese mundo de Matrix, de interacción continua de lo que pasa ahora, de lo que esto, de lo que aquello, y nos genera muchos problemas, muchos conflictos. Siempre hay algo que aclarar, siempre hay algo que arreglar, y en medio estamos nosotros queriendo disfrutar de un espacio, de un entorno, de un momento y de un beso, cualquier cosa. O de una respiración también. A ver qué más cosas. Sí, Amparo había dicho lo de escuchar, ¿no? Sí, Sí. sí. Kenya decía que estaba mal el link, que ha salido, ha entrado y ya está otra vez por aquí. Ah, Vale, Lorena te contestaba eso, pues un poco lo que hemos comentado, exacto, la mayoría lo hacemos del lado del juzgar y no los escuchamos. Nos escuchamos a nosotros, ¿no? Solo nos escuchamos a nosotros y es su aprendizaje. Sí, muy buena reflexión, es verdad. Muchas veces escuchamos desde nuestro punto de vista y no estamos entendiendo lo que pasa afuera. Entonces ahí hay una pérdida de realidad y nos sirve mucho de ayuda si lo hago desde donde yo estoy, no desde donde está la otra persona.
Mira cómo se nota Arantxa. Arantxa Martínez, una especialista nuestra, nos dice, una de las 3 reglas sería haber pasado primero uno mismo por el proceso para luego poder acompañar al otro. Sí, 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 sí. Y además, no solo se utiliza en la vida diaria, sino también debería de ser una regla para poder trabajar de alguna forma. Si tú no vives una experiencia, y eso no significa que la experiencia tiene que ser la misma, pero sí que de alguna forma, si uno vive cierta experiencia y genera un gran aprendizaje, eso luego lo puede compartir. Es un poco lo que nosotros hacemos, compartir nuestras experiencias. Y tienes toda la razón, Arantxa, el poder compartir, el poder primero uno mismo hacer el proceso y luego poder acompañar al otro. Carmen Sancho nos dice aceptar, escuchar y respetar. Sí, la aceptación. Lo que pasa es que la aceptación viene después. O sea, poco a poco, en la medida que vayamos haciendo el trabajo, iréis entendiendo mejor cómo encajan las piezas del puzzle. Porque aceptar, Carmen, es un proceso como consecuencia. Es decir, ¿qué significa eso? Pues que si una persona, por ejemplo, si una persona se lleva mal con su madre y lo que intenta es hacer esfuerzos para llevarse bien, sin tener en cuenta si hay algún conflicto o alguna situación que le puede estar afectando y que no sabe sentirla bien, pero nota las sensaciones en su cuerpo y no sabe relacionarse con esas sensaciones, pues claro, aceptar es muy complicado. Entonces, en principio, uno tiene que aprender a gestionar para poder aceptar. Y primero estaría la educación emocional, por ejemplo, Jaume Campos, en la que vamos viendo qué reglas, cómo podemos acceder a las emociones y ir aprendiendo de ellas para que eso, si logramos crear un buen diálogo con la emoción que nos pueda afectar en la relación con la madre, por ejemplo, pues eso luego nos permitirá estar mejor con nuestra madre como consecuencia. O sea, una cosa es la consecuencia y otra cosa es el proceso que tengo ahí delante que me impide lograr lo que deseo. Entonces sería un poco esas 3 partes. Escuchar es muy importante, respetar también es importante. Sí, sí. No, si nos damos cuenta, casi todos están hablando de eso, de esa escucha, ¿vale? Fíjate, ahí han seguido poniendo cosas y, bueno, Elda, hay 3 que me han llamado la atención, ¿no? Por las cuestiones que comentan. Elda, aprendí a no disfrutar en la zona emocional, a no discutir, perdón, en la zona emocional. Cada uno tiene razón en lo que siente y se mira con respecto a sus sentimientos y emociones. Que eso es o sea, es muy, muy cierto. Que Dolores es, sí, Dolores habla algo parecido, por eso las quiero unir. Muy buenas, creo que paciencia con uno mismo y con el otro, respetar su ritmo, ayudar cuando piden ayuda, para no entrometerme, y amor. Me parece muy interesante porque ciertamente hay que respetar ese ritmo y esa sensación de que te pidan ayuda, que hay una conciencia de que tenemos un problema o que hay algo que no sabemos gestionar o queremos mejorar simplemente. Partir de pedir ayuda es clave. Y bueno, ahora iremos desarrollando, pero van todo ahí. Y lo que ha dicho Dolores, que también lo ha dicho Debbie, que es escucha, apoyo y amor, el amor tiene que estar presente siempre. En todo acompañamiento, eh, ese amor, ese respeto, esa humildad, esa sinceridad y bueno, es básico. Fijaros que vais a ir entendiendo más las cosas. Una cosa es la consecuencia y otra cosa es la causa. Una cosa es la parte superficial y la parte profunda. Y el proceso del amor viene cuando uno se trabaja. Si uno no se trabaja, el proceso del amor no viene. Lo digo yo para que lo que estáis diciendo estamos completamente de acuerdo con todo,
pero el amor viene como consecuencia. El trabajo nos lleva hacia el amor. En la medida que yo me quiero a mí, puedo querer a los demás. Si yo no me quiero a mí, lo que genero es una dependencia con el otro o con la otra. Para mí, la que más razón tiene de todas es Tania Moreno, que nos dice: muy buenas tardes, chicos, qué guapos. Yo creo que es lo más acertado. No ha hablado del pelo, pero ha hablado... Tania está por ahí, sí, muy bien. Tania, sí, desde Suiza. Merche Bilbao, ¿has comentado algo de Merche? Porque Merche No, no he llegado a decir nada. es increíble. Nos cuesta entendernos, conectarnos con nosotros mismos, pero escuchamos al otro, escuchándonos a nosotros mismos y no al otro. Paradójico. Muy interesante eso, ¿eh, Merche? Muy interesante. Y muy real. Y muy real, sí, 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 sí. Muy trabajado por dentro, Merche, muy trabajado por dentro. Sí, sí. Es así, es así. Y Ezequiel, saludos Jaume y Carlos, quería agradecerles porque siento que en cada encuentro me ayudan a reconectar, a asumir y aceptar aquellas emociones no comprendidas durante años. Gracias por las enseñanzas. En sí lo que pretendemos, Ezequiel, es crear un entorno familiar, que eso es lo que queremos nosotros, que cada uno tiene sus ideas y su forma de entender la vida y el mundo, pero que hay algo en común. Y esa parte en común es lo que nosotros desarrollamos y queremos compartir. Cada persona puede pensar de una forma distinta, puede tener unas ideas distintas, pero hay una cosa que es innata, muy innata en el ser humano, hay que descubrirla, pero está dentro, que es toda esa capacidad de aprender a querernos, de aprender a valorarnos y de aprender a sentirnos. Es muy importante. Muchísimas gracias, Ezequiel. Gracias, sí, le iba a decir eso, que gracias por compartir, porque bueno, esto nos da un poco más de sentido, que ya vemos que lo tiene, al proceso que llevamos y bueno, nos motiva y nos gusta que compartáis estas cosas. O sea, gracias por compartirlo, gracias por eh, comentarlo. Y que se sientan parte de un proyecto, porque yo creo que vivimos en una etapa en que lo que más hay es dispersión y lo que nosotros ofrecemos no es ninguna dispersión. Y estamos ahí, llevamos 34 años ya, y así que algo estamos demostrando. Poquito a poco, como las hormiguitas, pero algo estamos demostrando. Mira, Pili también, Santa María, para mí la clave de acompañar es acoger. Te veo y te acojo. Sí, bueno, acoger es muy interesante porque de alguna forma lo que hacemos es acercarnos al otro y abrirnos al otro. Siempre teniendo en cuenta de cómo está el otro y teniendo en cuenta cosas porque a veces no podemos abrirnos totalmente sin tener cierta conciencia de dónde nos encontramos nosotros y dónde está la persona. Pero Carlos, sí, bueno, yo diría algo antes, perdona Carlos, Sí, sí. diría algo tuyo y es que el día 19 de junio, apuntaros la fecha, el 19 de junio, comienza una formación presencial de las 5 fases de la educación emocional Jaume Campos impartida por Carlos Meléndez en Jaume Campos Center, en nuestro centro en Bétera, Valencia. Y si queréis alguna información o alguien de la gente que conocéis, si queréis alguna información o queréis contactar, podéis escribir a secretaria@institutojaumecampos.com y pedís, y si no, en la página de Jaume Campos Center también lo podéis hacer. Yo ya he tomado nota. Perfecto. Vale, una cosa que, mira, acaba de comentar Elías, que ¿es lo mismo oír y escuchar? No, ¿vale? Y en el mundo emocional, pues evidentemente menos.
porque cuando tú oyes es como un murmullo, un ruido, pero no prestas atención. Escuchar implica, a modo definitorio, como una sensación de una interacción activa, una intención de prestar atención, de atender y de intentar entender lo que pasa. Con lo cual, hay veces que hay mucho ruido, oímos muchas cosas, pero pocas veces escuchamos o nos paramos a escucharnos. Y para mí eso me parece bastante interesante, el Claro, parar y escuchar. Sí, sí, claro. No, el oír sería una función de un órgano del cuerpo y escuchar sería eh, profundizar en lo que estás escuchando a través de ese órgano. O sea, es como darle un poco más de profundidad. Yo en los talleres lo hablamos y lo hablamos de forma de lo que es la reverberación. Igual la gente que vivís en Sudamérica o en Norteamérica, la palabra reverberación no se conoce mucho, pero es cuando golpeas un cuenco y empieza a vibrar. Entonces, una cosa es el golpe de darle al cuenco, que sería un poco la parte de oír, y la parte de escuchar es más la parte emocional y el sentimiento que lleva la reverberación del cuenco. No sé si lo he explicado bien, Carlos. sí, sí, se entiende, se entiende. Bueno, yo lo he entendido. Si no os queda claro, preguntar. Merche nos dice que ya nos gustaría poder asistir. Bueno, Merche, esperamos. Bueno, son plazas limitadas, pero, y a lo mejor queda alguna plaza, pero bueno, si estás interesada, pues te pones en contacto con nosotros y por lo menos os pasamos la información. Pero las Sí, plazas sí. son muy limitadas. Hasta que no pase esta época, pues de momento es así. Carlos, ¿quieres que empezar las 3 reglas que nosotros... A ver qué os parece las reglas que nosotros hemos pensado. Y antes de empezar esas reglas, deciros que le deis al like y que os podáis suscribir. Muchísimas gracias porque ya estamos en 1230, me parece que es. Qué bien. Pues bueno, hablando de las 3 reglas, vamos a entrar. Mira, antes de dar un comentario de Elías que decía, cuando oímos inmediatamente queremos dar una respuesta, cuando escuchamos sentimos a los demás. Muy bien, muy buena reflexión. Va en esa línea, en el mundo emocional, cómo se viven las cosas. Bueno, lo que nos compete hoy, las 3 reglas, ¿no? Los 3 puntos claves para ese desarrollo, para esa propia evolución, ¿no? Una primera y muy importante sería la ubicación. Y al decir ubicación, o sea, si os pregunto ahora dónde estáis, todos tenemos claro, pero nos referimos a la ubicación emocional. ¿Entendéis qué es ubicación emocional? Al fin y al cabo, la ubicación emocional es dónde estamos, no dónde nos gustaría estar, no dónde se supone que deberíamos estar, sino dónde estamos realmente. ¿Por qué digo todo esto? Porque en muchas ocasiones cogemos algún libro de cualquier editorial que nos quiere, a veces lo meten en género autoayuda, pero bueno, da igual. Mira, Lorena nos dice que está sentada. Muy bien, me alegro para que no te puedas caer. Entonces, lo comento porque es muy importante. eh, Hay veces que he escuchado, he oído, he leído, respira, siente, actitud positiva, todo eso ayuda, pero no es suficiente si no partes desde donde estás. Tú no puedes respirar y pensar en cosas positivas o te va a costar muchísimo cuando realmente tienes unos conflictos que resolver. Si yo no puedo hacer como que estoy bien cuando estoy nervioso. Yo no puedo ponerme a meditar y poner la mente en blanco, que se dice, cuando la cabeza me va a mil. Voy a poner un ejemplo. Y mucha gente me ha dicho alguna vez, es que el yoga no me va. Y yo he notado que la persona esa es muy acelerada
Y yo le he recomendado, mira, antes de entrar a yoga, coges de broma le digo, un saco de boxeo, le pegas, le pegas, le pegas y cuando ya no puedas más, métete a yoga. Y después me dices si te gusta o no. Porque desde el nivel ese en el que está, hay tal excitación que es imposible parar. Es como ir a 120 por la autovía e intentar aparcar el coche. No va a ocurrir. Entonces, es muy importante partir desde donde uno está. ¿No me quieres decir, añadir? Sí, el tema de la ubicación viene en el momento que una persona adquiere la consciencia. Es decir, en principio nosotros empujamos y empujamos y vamos ahí, vamos de la inconsciencia a la consciencia. Y cuando empezamos a tomar consciencia, lo primero que hacemos muchas veces es pensar en cómo me gustaría ser o cómo me gustaría actuar. Creamos un personaje y hacemos lo que sea para lograr ese personaje. Y nosotros no recomendamos eso, sino que recomendamos más el hecho de ubicarnos, es decir, de tomar conciencia de dónde me encuentro, de qué es lo que he vivido, de cómo lo interpreto la vida, cómo la he sentido, y no salgáis de ahí. Tenéis que lograr darle valor a lo que sentís y cómo lo sentís. Porque si os alejáis de vosotros, empezaréis a creer en lo que otros os digan sin ser consciente de vuestros propios valores. Y si aprendéis de los valores de los demás, dejáis de ser vosotros mismos. Y lo que tenemos que hacer es aprender a descubrir cómo somos en realidad, empezar por nosotros mismos. Y esa es la ubicación emocional. La ubicación emocional es tomar conciencia de la realidad donde me encuentro, de lo que siento, de lo que vivo, de lo que entiendo. Y ahí empezamos. Con eso, para llegar Sí, al segundo punto. si no partimos de ahí, todo lo que hagamos, todo lo que queramos hacer, eh, no nos va a salir. Será una interpretación, pero no una Eso es. realidad. Con lo cual no lo estamos llegando a la profundidad. El siguiente punto, ¿vale? Es la velocidad de asimilación, que en cierta manera ya lo habéis dicho, ¿no? Respetar un poco el ritmo de la persona. ¿Qué significa la velocidad de asimilación? Bueno, yo no puedo ir más rápido de lo que uno está preparado, porque si no, te vas a pegar un golpe. Aprovechando que ya he puesto el ejemplo antes del coche, seguimos con el coche. Imagínate, te acabas de sacar el carnet y te pones a 120, 140 por la autovía. Como haya un poquito de tráfico, la posibilidad de accidente se duplica, se triplica. ¿Por qué? Porque no tenemos suficiente maniobra, experiencia, capacidad de control en este caso de la situación para poder reaccionar a tiempo, para, para poder prever las cosas que van a ocurrir. Pues esto pasa lo mismo con la velocidad de asimilación. Una persona tiene, primero, como hemos dicho, saber dónde está, esa ubicación, y luego tiene que ir gestionando su ritmo. No al ritmo del vecino, no al ritmo del de enfrente, no al ritmo que le gustaría, no, al ritmo que es capaz de ir asimilando. Y ahora podéis preguntar, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo sé que voy a mi ritmo? Porque eres capaz de ir procesando conforme lo vas haciendo. Te darás cuenta que no puedes más. Es como cuando te pones a escribir, escribes hasta donde llegas, no escribes más. Cuando te pones a correr, corres a un ritmo que te vas cómodo. No vas más rápido ni más lento. ¿Entendemos un poquito? ¿Se entiende esto, Jaume? Sí, la velocidad de asimilación, como dice Carlos, es la velocidad en la que una persona puede funcionar. Pero que eso pasaría igual con el carro o con el coche. ¿Eh? Que sería, si yo precisamente que voy muy despacio, pues si lo mío es ir a 80, pues es ir a 80. Y otros van más rápidos porque tienen más facilidad, pero yo no. Y entonces yo tengo que ir a mi velocidad. ¿Por qué? Porque cuando voy a mi velocidad, disfruto del paisaje, estoy cómodo y me siento feliz haciendo lo que hago. Entonces, si me exijo mucho más allá, porque la velocidad de asimilación también tiene que ver en el proceso de la mente. Es decir, la mente siempre va más rápido que el sentimiento, que la realidad de donde estoy. Y entonces pienso que debería de hacer más. Eso lo hacéis hasta en el propio trabajo, ¿no? Cuando te dicen, haz lo que puedas, y uno no sabe dónde está el punto de referencia y, entonces, y cuál es la velocidad de asimilación. Y uno empuja, empuja, empuja
y nunca es suficiente, nunca se siente uno satisfecho porque nunca sabe cuál es la velocidad de asimilación, nunca es suficiente. Piensa que no hace suficiente. Entonces, cada persona en cada momento, por sus circunstancias, tiene una capacidad de asimilación que hay que tener en cuenta. Porque si a un amigo o a un conocido o a una persona le pedimos que le quieres ayudar, pero dándole una información excesiva o una información que no está preparado, que no entiende en ese momento, pues creerá, lo intentará para ver si lo puede hacer, creerá que al no salirle, pues pensará que no vale para eso o incluso que no es capaz de lograrlo, que eso ocurre muchísimas veces en diferentes cosas que se puedan compartir o que se puedan hablar, ¿no? Entonces, ese segundo elemento de la velocidad de asimilación, o sea, que yo pueda ir aprendiendo de lo que me va viniendo y pueda asimilarlo, porque si no lo asimilo, se me quedará dentro de mí y me generará una tensión muy fuerte y una sensación de que no valgo o de que no soy capaz. Por De eso para hecho, nosotros es importante. Sí, sí. un ejemplo muy claro. Imaginaos ahora que vamos a beber todos. Cogemos todos una botella de agua y bebemos. Y medimos lo que hemos bebido. Veréis cómo cada uno ha bebido, a lo mejor unos más, unos menos. Imaginaros que todos tuviéramos que beber lo que más ha bebido uno. O sea, el que más ha bebido, todos tuviéramos que beber eso. Veréis cómo se nos hace incómodo, porque si no tienes tanta sed, evidentemente beber de más se te hace pesado. O te puedes atragantar, o pues, mil opciones, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Cada uno beberá la cantidad de agua que en este momento necesita, su cuerpo le pide o le apetece. Eso sería un poco la velocidad de asimilación, con un ejemplo así muy, muy de andar por casa. Así es. Y muchísimos conflictos que tenemos, unos son por la falta de ubicación emocional, otros por la velocidad de asimilación. ¿Y cuál sería el tercero, Carlos? El tercero, que para mí es, fíjate que los otros dos son muy importantes, pero el tercero yo creo que es el fallo principal que cometemos, que es dar recursos. Muchas veces opinamos, juzgamos, como hemos dicho anteriormente, que sin juicios, pero no vale con eso. Hay que esperar. Ha habido una cosa que me parece muy interesante que creo recordar que ha dicho Carmen, pero si no, perdón, que me he equivocado, que es lo de esperar que pidan ayuda, ¿no? Sí que es evidente que tiene que haber una conciencia de la persona, tiene que haber un punto en el cual esa persona pida ayuda, porque pedir ayuda, por un lado, que es una cosa que nos cuesta, por otro lado, es hacernos conscientes o hacernos cargo de esa parte nuestra que algo pasa y que quiero mejorar, quiero solucionar. Porque si no hacemos eso, tenemos un problema. Entonces, por un lado, eh, ese pedir ayuda nos da una conciencia y desde ahí tenemos que darle recursos. Recursos a la persona ¿para qué? Para que pueda entender, para que pueda mejorar. Y dentro de esos recursos, dijéramos que hay como unas partes, ¿no? que son básicas para dar esos recursos. Jaume, comenta, ves Sí, comentando. sí, sí. Yo lo que veo en esto de dar recursos es que muchísimas veces, fijaros, si estamos aquí nosotros y aquí es donde nos gustaría estar. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la gente, cualquiera te puede decir lo que tienes que hacer es relajarte, que este sería el objetivo, relajarte. Lo que tienes que hacer es centrarte más, lo que tienes que hacer es dejarte llevar. eh, lo que tienes que hacer es disfrutar más del día a día, disfrutar más de tu vida, vivir el momento, infinidad de cosas que se pueden explicar y como objetivo. Esto sería el objetivo. Pero eso es un gran problema hoy en día, porque se da mucha información de objetivo y poca información para el siguiente escalón de dónde me encuentro. O sea, yo estoy aquí y yo no sé llegar aquí. Y lo que necesito no es que me digan que estando aquí estaría muy bien, sino que necesito ver qué es lo que
me lleva, cómo puedo lograr llegar hasta aquí. Y por eso el tener recursos es muy importante. Entonces, Fundamental. tenemos dónde me encuentro, la ubicación, tenemos el camino y tenemos el objetivo. Y entonces tenemos que partir primero desde donde uno se encuentra, darle valor a lo que uno se encuentra, ir andando el camino teniendo en cuenta la velocidad de asimilación, es decir, la capacidad que una persona tiene de asimilar lo que le toca ir viviendo en el camino y teniendo recursos, que es lo que decía Carlos, para que lo que viva en ese camino pueda aprender, porque si yo vivo unas cosas en mi camino que no aprendo, no va a servir para nada. Entonces, para lograr esto, dentro de esos recursos, necesitamos 3 puntos. El primero sería el código, el segundo sería el silencio y el tercero sería pedir ayuda, que eso lo hablaba muy bien Carlos antes y ahora lo de pedir ayuda. Entonces, Carlos, si quieres decir algo de lo de pedir ayuda. Sí, el pedir ayuda, fijaros, yo lo veo muy relacionado con el tema, llámalo educación, llámalo experiencias, o sea, lo adquirido, lo heredado, lo que creemos que debe ser. Entonces, nos movemos mucho en esa parte y nos olvidamos un poco de dónde estamos, o qué queremos, qué necesitamos. ¿Qué es lo que sucede al final? Que estamos tan pendientes del exterior que nos olvidamos un poco de lo que realmente queremos o sentimos. ¿Por qué digo esto? Porque al final ese pedir ayuda, que además he visto que Begoña Lázaro ha comentado, para mí pedir ayuda es de lo que más nos cuesta. Parece que si lo hacemos no somos capaces. Muy bien, es que es así. Nos da esa sensación de, no, tengo que hacerlo yo puedo. Eh, y entonces vas tirando, vas tirando, vas tirando, pero no te das cuenta de que el pedir ayuda no significa ser mejor o peor. Significa que hay cosas que en las cuales me veo capaz y en otras no. Y asimilar eso que nos pasa a todo el mundo, que no es una cuestión de que yo soy capaz y tú no, no, no. Es que yo a lo mejor soy capaz en esto y tú no, y el otro es al revés. O sea, va variando. Entonces tenemos que ser capaces de afrontar y coger nuestra responsabilidad, ¿no? Como personas para mejorar, para avanzar, para evolucionar. Y si algo se nos atasca, no sabemos cómo hacerlo, no entendemos, pues bueno, pedir ayuda. Eh, Nosotros, en nuestro caso, como lo hacemos con el Instituto Jaume Campos, hacemos educación emocional Jaume Campos. Por eso hemos reactivado de manera presencial estos cursos, porque los creemos básicos para que la persona entienda lo que le pasa y para permitirse pedir ayuda, si es que la necesita, o darle herramientas, que es un poco lo que hablamos, dar recursos para que vaya funcionando. Así que el Eh, 19 de junio comienza la formación presencial de 5 fases de la educación emocional, Jaume Campos. Luego, por otro lado, el código, Jaume, comenta tú el código. Sí, Merche Bilbao ya veo aquí que pone, aquí hace referencia al código. Bueno, el código es la forma en que cada uno tiene de entender las cosas. Cuando nosotros nos tenemos que relacionar con otra persona, e incluso con nosotros mismos también tenemos que darnos cuenta, pero con otra persona lo que tenemos que ser conscientes es que cada uno ha vivido, ha adquirido o ha heredado una serie de formas de entender. Para unos el fútbol es lo más importante, para otros el fútbol no tiene sentido, para unos el tener una carrera es tener un valor, para otros la carrera no es el valor que ellos piensan, para otros es el dinero más que los estudios, la cultura más que... Entonces, cada persona, según lo que ha vivido, lo que ha entendido o lo que ha heredado, pues tiene un código. Entonces, si yo quiero hablar contigo, necesito entender tu código, porque si yo digo las cosas como yo las creo y como yo las entiendo y utilizo los ejemplos míos para mí,
yo no podré relacionarme bien contigo y se malinterpretará esa situación porque el código de la otra persona será totalmente distinto. Eso pasa también en distintos países, que una misma situación puede ser muy graciosa, pero en otros casos puede ser demasiado fuerte, demasiado incluso insultante. Y por eso es importante que cuando te muevas en algo, tienes que darte cuenta de cuál es el código de la persona que tienes delante para crear un diálogo y que se te pueda entender. Porque si no tienes en cuenta el código, en cualquier momento puede haber una reacción contraria a lo que esperabas. De hecho, una cosa que nos habrá pasado a todos, pensar en amigos, familiares y daros cuenta que hay uno que es el que llega tarde siempre, otro es el que en casa a lo mejor, si tu hermano mayor, pequeño, padre, uno es el que nunca se queja de nada. Entonces, aunque esté mal, nunca se queja de nada porque, o si se queja es, tú puedes con todo. ¿Por qué? Porque es el código con el cual se ha comunicado o de la forma con la cual hemos interactuado. Entonces, si viene alguien que de normal no pide ayuda o no dice estoy cansado, lo dice, a eso se te pasa enseguida. No le damos importancia. ¿Por qué? Porque lo entendemos que se mueve en un rol que ha adquirido y nos cuesta a veces sacarlo de ahí, ¿no? Ya damos por hecho que esa es su misión, su papel y ya está. Claro, Lorena estaba diciendo también exacto, darse cuenta que necesitas que te ayuden es fundamental. Yo, Lorena, te diría una cosa, a mí me da la sensación a través del tiempo que da más vergüenza la desnudez emocional que la desnudez física, aunque la desnudez física también puede dar vergüenza, pero la desnudez emocional sería algo así como que yo no soy capaz de ser yo mismo y la forma de demostrarme que soy yo mismo es eh, poder no tener que desnudarse emocionalmente, sentirse que yo soy autosuficiente, sobre todo en la parte emocional, no necesito a nadie. Y bueno, esto ya tiene sus consecuencias y cada uno lo vive de una forma o de otra. Efectivamente. Y luego habría otra parte importante también, que es el silencio. Sí, un silencio meditativo, pero también tenemos que distinguir lo que es un silencio meditativo de un silencio, eh, de un silencio desde la personalidad. Un silencio meditativo es un silencio más espiritual y el silencio desde la personalidad pues sería un silencio, el callarse las cosas, el guardárselas, el no El expresarlas. no preguntar, porque entonces interpreto y en la interpretación cabe todo. Y a lo mejor de una tontería estoy haciendo una montaña. ¿Pero por qué? Porque interpreto y no pregunto, no aclaro la ambigüedad que genera ese silencio. Es increíble esa parte, ¿eh? Porque a veces una persona puede creer que nunca le han querido cuando en realidad siempre lo quisieron, pero entendió que las cosas eran de una forma o de otra. Yo el silencio lo comparo como si fuera un ordenador, una computadora, un ordenador que desconectas del Internet, con lo cual el ordenador se queda solo en tu casa. Y entonces cada vez que hay algo, tienes una respuesta que dar, solo puedes utilizar lo que tienes grabado en tu disco duro. Sin embargo, una persona que conecte el Internet, pues bueno, entras dentro de Google o de diferentes servidores que tienes una cantidad de información ilimitada. Por eso el silencio meditativo está bien, pero el silencio de no expresar, porque cuando expresas siempre habrá una respuesta y eso te dará un valor. De la otra forma, no habrá ese valor. Mira, por lo que ha dicho aquí Lorena, vendría un poquito al uso, que es muchas veces silenciamos nuestros sentimientos.
A ese silencio nos referimos, a ese acallar lo que sentimos, lo que notamos y quedarnos ahí con esa incertidumbre o esa no aclaración. Carmen Sancho nos dice que la mejor música para mí es el sonido del silencio. El silencio tiene su espacio, claro. Sí, sí. Y es muy importante el silencio. Y, Pero también el silencio cuando hablas, cuando escuchas. Hemos hablado de escuchar. Y el escuchar también tiene ese punto de silencio. sí, además es importante y es necesario hacer silencios para escucharnos o para escuchar, pero muchas veces no nos damos cuenta y la propia velocidad que nos arrastra. Mira, fíjate, una anécdota, hace mucho tiempo tuve un compañero, o sea, una persona que conocí y me hizo gracia por un comentario que me hizo, que me dijo, él era de Menorca, me dijo que cuando iba a Barcelona a visitar a sus familiares, que una de las veces iba en el metro y de repente dice a la familia, parar, ¿por qué vamos tan estresados? Este no es nuestro ritmo. Sin querer nos vamos acelerando, nos metemos dentro de la rueda y aceleras y vas al ritmo de los demás. No respetamos nuestro propio ritmo, que tendría que ver un poco con la velocidad de asimilación y un poco también con esos silencios, pues cada uno el que necesite, pero para escucharse, no para quedarte con la duda, no para interpretar, no para juzgar. Esa es la diferencia un poco, lo que comentaba Jaume antes. Claro, en el momento dejas de hablar, lo que eso va a generar es que la mente empezará a dispararse y a crear ideas y conceptos de lo que cree que es una cosa o lo que está ocurriendo. Y al final todo eso, pues uno desconecta de lo que siente y conecta con lo que piensa y de ahí puede pensar infinidad de cosas. Eso es ilimitado, pero no es una realidad, es una idea. Exacto. A ver, velocidades, mi caballo de batalla, yo siempre a 1000. ¿Qué necesidad de circulento? Bueno, Merche, muchas veces la velocidad también está, y eso es importante, en que es una forma, la velocidad es una forma de no acercarte a lo que esté ocurriendo, porque es una forma de ir manteniéndose ahí, empujando, y cuando es como si fueras en un coche, en un carro muy rápido, y al ir muy rápido no ves el paisaje, no ves nada, porque sí que es verdad que cuando paramos empieza a surgir las sensaciones de angustia, de tristeza, de pena, de lo que sea. Empiezan a surgir porque vamos parando el punto. De hecho, yo os diría un ejercicio, ¿eh? Y un ejercicio muy fácil, que sería simplemente que en vuestro entorno, que utilizamos los móviles, utilizamos la televisión, utilizamos muchas cosas, pues imaginaros durante poner una hora, media hora, cerrar todos los sistemas de las noticias, la música, todo, y quedarnos contemplando y a ver qué sentimos, qué es lo que notamos dentro de nosotros, qué es lo que resuena dentro de nosotros. Sería un buen punto de partida para empezar a escuchar y sobre todo para empezar a escucharnos. Empezar desde durante una hora o media hora, dejar la televisión cerrada en stand-by, la música, todo, y simplemente oírnos, andar, pasear, estar sentados, mirar por la ventana, lo que sea, y ver cómo nos sentimos y qué sentimos. Totalmente. Tenemos también a Marisela Vázquez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos agradece el esfuerzo que hacemos de guiarnos. Para nosotros es
es bueno, es un placer teneros y que forméis parte y compartáis con nosotros. Para nosotros es importante. Lorena nos dice que excelente ejercicio. Sí, es que es importante el aprender a parar y el aprender a escuchar y a dejar un poquito ese espacio bueno, pues, para notar nuestras sensaciones, sin Sí, distracciones. ahí. Quisiera también recordaros las 3 reglas: la ubicación emocional, la velocidad de asimilación, el darle recursos o el tener recursos, ¿vale? Sobre todo el darle recursos a esa persona. Y esos 3 puntos dentro de los recursos, un buen recurso sería el código, que tiene que ver con cómo entiende la persona las situaciones. Luego el silencio, el cerrarse dentro de uno mismo, el no expresar ni pedir ayuda, que era el tercero, pedir ayuda. Eso es importante. Yo creo más o menos hemos contestado ya a la gente, ¿no? Sí. Este ejercicio también nos sirve para identificar nuestro código. Pregunta Nelsi. El ejercicio del silencio. No necesariamente. No tiene por qué. El código lo puedes, Nelci, el código lo puedes ir descubriendo, porque el código no es un aprendizaje, no es que tienes que aprender. El código es descubrir mi código, y eso necesita tiempo. Necesita tiempo porque en la medida que vas tomando conciencia de ti mismo, vas descubriendo el código. Pero eso si te trabajas con la educación emocional Jaume Campos o con otra cosa. Pero si tienes recursos, si tienes herramientas para poderlo hacer. Si no, es totalmente imposible, no se puede. No es un verdadero punto de referencia. Lorena también dice: muchas gracias a los dos, por tanto, nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones para todos, Elda, Jaume Carlos. Pues muchísimas gracias de verdad a todos y a todas. Ha sido un placer. Hoy hasta me da tiempo para saludar a Elías Zurita, a Elda Dietrich, como siempre, a Debbie, a Jesús Manuel Hernández, a Lorena Mariel, a Sergio el de Siatsu, muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Elda, Nelci Amanda, Amparo Alcalá, Lucy Aurrecoechea, Arancha Martínez, un placer. Yo te amo también te amamos. Carmen Santamaría, Marisol Rivas, Kenia Gutiérrez, Lorena Mariel, Carmen Sancho, Dolors, Debbie, Tania, Merche, Ezequiel, Pili. Y yo creo que ya Lorena Mariel, Merche. Yo te amo. Si no lo has dicho. Lorena Mariel, Nelci, también lo he dicho. Yo creo que Debbie también. Marisela. Begoña, Lázaro, gracias por otra hora fantástica de aprendizaje y un abrazo. Muy bien, muchísimas gracias a todas y a todos, sobre todo porque siempre hacéis lo mismo. Estáis muy bien educados y educadas, que es los que empiezan son los que terminan. Y me alegro mucho porque eso... Mira, tenemos a Ángela María Yarce, Ángela María, y a Lara, también tenemos a Lara. Un abrazo muy fuerte y nos vemos el próximo miércoles con un nuevo programa. Tenéis el programa en la página web de Jaume Campos Center y en noticias tenéis. Un abrazo muy fuerte
y nos vemos la próxima semana. Carlos, todo tú. Nada, gracias por vuestra participación. La próxima semana nos vemos. Lara, has hecho una reflexión ahí que el próximo día empezaremos contestándote, ¿vale? Para que no nos coma el tiempo. Así que el próximo día acuérdate a las 8 de España, estar ahí y te contestaremos. Un abrazo a todos y hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao. 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 Un placer. Ya está. Vale. 40